Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Intelectus Bíblico. Es un gusto poder platicar con ustedes y compartirles este tema tan interesante que Dios me había dado la oportunidad de escribirlo ya hace unos años atrás. Pero hoy que tuve la oportunidad de leerlo, Dios me hizo sentir en mi corazón que tenía que hablar de esto. El tema lleva por nombre ser amigo de Dios o ser parte de la familia de Dios. Y es que a lo largo de la historia bíblica, de la narrativa bíblica, Dios invita a las personas a que formen parte de su familia. Y aunque suena fácil o relativamente sencillo decir soy parte de la familia de Dios, la realidad es que formar parte de la familia de Dios es mucho más complicado o mucho más sazonado, por decirlo de alguna manera más interesante, que decirlo simplemente. Tenemos que actuar, llevar nuestra vida, comportarnos conforme a lo que la palabra de Dios nos invita a que nosotros hagamos, llevar una vida buena delante de los ojos de Dios. Y a lo largo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también podemos encontrar muchas historias de hombres y mujeres que encontraron esta relación con Dios. Y cuando tuve la oportunidad de leer la historia de Noé, que es en este caso de quien vamos a hablar, algo tocó mi corazón grandemente y me permitió tener esta sed, esta cuestión, cómo ser amigo de Dios. Y bueno, pues te invito a que me acompañes a Génesis capítulo número 6 y que leamos esta historia juntos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Cuando yo leí esta parte de la Biblia, mi corazón se apachurró. Porque es increíble darnos cuenta cómo 6 capítulos de la Biblia le tomó a Dios arrepentirse de su creación. Pero ojo, no porque la creación de Dios sea imperfecta, no, Dios es perfecto. Sin embargo, Dios nos regaló a nosotros la oportunidad de elegir lo que queremos, el bien o el mal. Piensa en Adán y Eva. Dios les dijo: aquí está todo creado perfecto para ustedes y tienen una sola regla: no coman de este árbol. Y sin embargo ellos tuvieron la oportunidad de decidir y decidieron hacer el mal. Pues desde aquel entonces hasta este capítulo 6, Dios se arrepiente de crear al ser humano y de la maldad que tiene en su corazón, y Dios se entristece. Pero hay un versículo que nos permite estar vivos hasta el día de hoy. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¡Wow! ¡Qué impactantes! Poquísimas palabras. Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Cuando yo leí este versículo tan corto, algo pasó dentro de mí. Una curiosidad de tratar de identificar por qué Noé había hallado gracia delante de los ojos de Jehová. Hoy sabemos que la gracia nos regala Jesucristo y que Jesucristo nos permite hallar esto delante de Dios. Pero erróneamente, como muchas malas congregaciones enseñan actualmente, que simplemente recibir a Cristo en el corazón y decir: oh sí, Señor, yo te recibo como mi Rey y mi Salvador, es suficiente. Sí lo es, siempre y cuando sea genuino. Y esta palabra genuino engloba un cambio total de vida, el rehacer tu vida, el arrancar de tu vida aquello que está mal. Y esto es lo que yo quiero compartirte. Dios me dio la oportunidad de leer este capítulo y los siguientes para poder identificar estas cualidades que Noé tenía para que pudiera hallar gracia delante de Dios. Y te las quiero compartir el día de hoy. Apúntalas, espero que te sirvan también las referencias bíblicas para que podamos juntos crecer en esta relación como miembros de la familia de Dios. Es importante recalcar que no existía la ley en el tiempo de Noé. Ni siquiera existía un libro llamado Biblia en aquel entonces. El conocimiento de Dios se pasaba de generación en generación. Es decir, que su padre, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo fueron transmitiendo poco a poco quién era Dios. En el versículo 9 de este mismo capítulo que estamos leyendo, la palabra de Dios identifica a Noé como un hombre justo y honrado. Y quiero compartirte el significado bíblico de estas dos palabras.
Primera cualidad, justo. Segunda cualidad, honrado. La justicia es un estado en el que existe una correcta relación entre el hombre y Dios, dentro de los límites de la comprensión finita del hombre, de la voluntad y del propósito divino. El ser justo es una equivalencia a qué tanto le permito a Dios obrar en mi vida. Sabemos, conforme a los versículos que leímos anteriormente, que yo soy malo. Soy una persona que siempre va a tener esa necesidad o ese afín al pecado. Pero sin embargo, la justicia viene por parte de Dios a nuestras vidas. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios a través de su palabra, a través de la oración, Dios comienza a transformar nuestra vida en una justicia real. Comenzamos a comportarnos con las demás personas y con nosotros mismos de una manera justa, pero conforme al pensamiento de Dios. En segundo lugar es la honradez. Es el decidir no mentir, robar, estafar, no engañar de ninguna forma, ya que cuando eres honrado edificas la fortaleza del carácter que te permitirá prestar un gran servicio a Dios y a los demás. Recordemos que Dios nos ha permitido estar en este mundo. Y la manera en la que nosotros podemos actuar correctamente es por medio de la honradez. La honradez va, como ya lo mencionamos, en no mentir, en no robar, no engañar, no actuar de manera de buscar nuestra propia satisfacción o nuestro propio beneficio. Y es muy curioso que tanto la justicia como la honradez van muy tomadas de las manos. Imagínate un policía justo pero que no es honrado, o un policía que es honrado pero no es justo, como que no combina. Nosotros como hijos de Dios tenemos que encontrar esta dualidad de la honradez y la justicia que, como ya te lo mencioné, lo recibimos de parte de Dios. Después en el versículo 11 nos dice que la tierra se había corrompido y que estaba llena de violencia. Pero Noé no formaba parte de ese grupo de personas. Noé era una persona limpia de corazón y una persona tranquila. Y quiero darte la definición bíblicamente. La palabra limpio proviene del griego kataros, que tiene un significado más profundo, pues significa puro, es decir, que no desea el mal. ¿Cuántas veces a lo largo de la Biblia podemos leer que tengamos cuidado con nuestros deseos, con nuestro corazón? Bueno, pues precisamente de esto habla la palabra limpio de corazón, que nuestro corazón esté siendo constantemente purificado y limpiado por parte de Dios para que nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros metas en la vida sean metas puras y entregadas a Él. Y por otra parte, la definición de tranquilo dice de una persona que se toma las cosas con tiempo, sin nerviosismo ni agobios, y que no se preocupa por quedar bien o mal ante la opinión de los demás. Esto también lo hemos leído en muchas ocasiones en la Biblia. No te afanes, Dios se encarga de todo. Una persona tranquila, a pesar de que le contesten o que lo agredan verbalmente o inclusive hasta físicamente, muchas veces Proverbios 15 nos habla acerca de que tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar relajados, tenemos que tener paz, tenemos que tener tranquilidad en nuestras vidas, porque eso es parte del reflejo de lo que el mismo Jesucristo vino a vivir en la tierra. El versículo 12 también nos permite leer entre líneas otras dos cualidades que Noé tenía como persona. Era una persona virtuosa y era una persona íntegra. Otras dos cualidades más que Noé tenía y que yo quiero y decido tener en mi vida. Ser virtuoso habla de aquel que tiene disposición para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales como el bien, la verdad y la justicia. Cuando nosotros somos personas virtuosas, esta virtud es algo que Dios nos permite sentir en nuestro corazón. Cuando en muchas ocasiones dejamos de preocuparnos por el nosotros y empezamos a servir, el buscar ayudar a una persona que lo necesita, es una virtud que Dios pone en nuestro corazón. Dios pone en nuestras vidas el deseo de servir, de apoyar, de alentar, de acompañar, de orar por otras personas. Esto es algo que Noé tenía. Es algo que realmente Dios nos permite sentir en nuestros corazones con la intención de glorificarle a Él a través de nuestras vidas. Y cuando hablamos de alguien íntegro, se dice de una persona que es recta y probada. Y esta parte es bien interesante. A lo largo de la Biblia podemos leer en varias ocasiones que nosotros vamos a ser probados. Y es algo que a muchas personas de algunos grupos cristianos no les gusta.
nosotros tenemos que ser probados. Siempre vamos a ser probados porque nosotros somos aún más valiosos que el oro. Entonces, cuando nosotros nos podemos llamar íntegros, es cuando nosotros ya fuimos probados por Dios y aprobamos esa prueba. Tú no puedes decir que una persona es íntegra si no ha pasado una prueba, si no le has dado la oportunidad de equivocarse, o de fallar, o de mentir, o de robar, o de engañar, y aún así decidió hacer lo bueno. Y esa es una parte sumamente interesante. Como hijos de Dios tenemos que estar viviendo en esta fuerza de voluntad de decidir ser íntegros. Pero a lo largo de mi propia existencia y de mi propia vida puedo decirte que uno no puede ser íntegro estando lejos de Dios. Porque a lo mejor delante de las leyes humanas o de las leyes sociales podemos autoproclamarnos íntegros. Pero la integridad real, la integridad espiritual, esa solamente nos las va a ofrecer Dios. En el versículo 17 podemos leer otro detalle muy interesante. Porque voy a enviar sobre la tierra un diluvio de agua. Dios tiene que utilizar esta conjugación de palabras un poco extraña, porque recuerda que en la tierra hasta ese momento no existía la lluvia. No existía la lluvia. Dios se encargaba a través de un rocío que salía de la tierra de regar y de llenar de agua la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces, durante todo el tiempo que Noé estuvo construyendo el arca, a él lo tiraban de loco porque decía, es que va a caer agua del cielo, y le decía, ¿qué? ¿Cómo te atreves a decir tanta locura si eso no existe? Entonces realmente no era una persona que tenía una fe poderosa. Él creía total y completamente en lo que Dios le había dicho. Él estaba seguro que lo que Dios le había dicho que iba a pasar, iba a pasar. Entonces es otro punto interesante, la fe. Creer en lo que no se ve y tener la seguridad de lo que no se tiene. Y vamos por una parte interesante. Nosotros podemos utilizar o malutilizar el significado bíblico de la fe para muchas cosas. Yo creo que ese carro que está pasando por ahí va a ser mío. Lo vi en muchas congregaciones. No, tenemos que recordar que la fe no es de lo que a mí me conviene, sino de lo que Dios quiere para mi vida. Soy una persona que cree realmente que lo que Dios tiene para mi vida va a acontecer sí o sí. Otro ejemplo más de la fe y del siguiente punto importante que Noé tenía lo podemos encontrar en el versículo 19. Dios le dijo, haz entrar tú en el arca. Tú harás que los animales entren en el arca. No dijo yo voy a hacer, que después sabemos que Dios hizo que el milagro aconteciera. Pero las palabras que Dios utiliza con Noé, pareciera que hasta en este momento, cuando él está dando las indicaciones, a pesar de que ya decidió que Noé y su familia no morirían, pareciera que lo sigue probando y le dice, tú harás que entren. Imagínate la idea, el pensamiento, el sentir que Noé en ese momento está diciendo, Señor, no existe la lluvia. Señor, ¿cómo voy a hacer que entren 2 animales de cada especie dentro del arca? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero sin embargo, a pesar de no entenderlo, Noé se aferra de esa fe fuertísima que tenía, y viene la siguiente cualidad, que es la obediencia. A pesar de las circunstancias, a pesar de no entender las cosas, Noé decide obedecer. La obediencia es la actitud de acatar órdenes, normas, reglas y comportamientos. Esto hizo Noé. ¡Wow! Vamos por partes, vamos avanzando poco a poco, entendiendo estas cualidades que Noé tiene en su vida. La última cualidad es también sumamente interesante. Quiero que lo pienses por un momento en la vida de Noé. Dios le da órdenes extrañas, diferentes, que nunca habían acontecido, y con su actitud que él tenía en su corazón obedece y ve al mundo entero destruirse por completo. Tiene temor, inseguridad a pesar de su fe, porque el hecho de tener fe no significa que como seres humanos a veces no digamos, santo Dios, qué miedo tengo, pero me aferro a ti.
Pero, sin embargo, hay una parte bien curiosa, dos capítulos adelante, en el capítulo 18, donde el Espíritu Santo nos permite entender esta última cualidad. Cuando Noé baja del arca, cuando Noé sale del arca junto con su familia, lo primero que él hace es adorar. Él se postra a adorar y pone un altar delante de Dios. La adoración es la actitud o la intención interna del corazón del hombre para adorar a Dios. Y curiosamente, esta adoración no simplemente va en el simple acto de adorar, sino viene su obediencia, su fe, su rendición, su actitud de servicio por parte de Noé. Son 9 cualidades interesantes que cuando Dios me permitió conocerlas, cuando hoy que las estoy leyendo una vez más, puedo hacer una lista y ponerle a lo mejor un asterisco a ciertas de estas cualidades en las cuales tengo que seguir trabajando. Te las voy a repetir una vez más. Justicia, honradez, limpio de corazón, tranquilo, virtuoso, íntegro, fe, obediencia y adoración. Estas son 9 cositas bien interesantes que nosotros podemos trabajar todos los días, poner en oración a Dios todos los días. Señor, permíteme ser una persona, un hombre limpio de corazón. Permíteme ser una mujer de fe. Permíteme ser una persona tranquila. Y vamos a encontrar cantidad y cantidad y cantidad de partes bíblicas donde podemos encontrar bendiciones a las personas virtuosas, a las personas tranquilas, a las personas llenas de fe, a las personas, porque a lo largo de la Biblia Dios nos permite entender y conocer estos deseos tan grandes que Él tiene para que tú y yo podamos desenvolver nuestra vida rodeada de Él. Hoy mi oración es que Dios me permita aferrarme a estas 9 virtudes, a estas 9 cualidades, a estos 9 comportamientos y deseos como hijo de Dios, para poder encontrar gracia, que mi vida sea llena de gracia delante de sus ojos.